Bienvenidos al curso de Revit para profesionales mecánicos. En la clase de hoy estaremos hablando de tablas de planificación. El Revit le dice tabla de planificación y bueno, viene siendo el similar a listados de materiales. Sin más, comenzamos. Bien, ya tenemos abierto acá la aplicación y la clase de hoy tiene mucho que ver con la clase pasada. Así que en la pantalla de bienvenida vamos a abrir la clase pasada. Está acá. Y bueno, les recuerdo que en la clase pasada fuimos colocando habitaciones en los diferentes niveles, de plano de planta. Y bueno, hoy vamos a estar hablando entonces de tablas de planificación, específicamente de habitaciones. En Revit hay varios métodos para lograr lo mismo, como en todos los programas de computación, y pienso que una variante muy rápida es desde el navegador de proyecto, acá en Schedule and Quantity, accedemos a su menú contextual y damos un clic en la primera opción, New Schedule and Quantities. Va a aparecer este cuadro de diálogo y aquí este cuadro de diálogo es muy importante porque aquí es donde vamos a decidir de qué queremos hacer la tabla de planificación o listado de materiales. Fíjense que hay listadas una serie de categorías y vamos a escoger una única categoría para hacer esa tabla de materiales. Acá en la lista de filtros desplegamos esta lista y van a estar todas las disciplinas y recomiendo, o sea, de nuestro trabajo con Revit, que tengamos todas las casillas de verificación marcadas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que las categorías por disciplina van a estar listadas acá. Si queremos hacer alguna tabla de planificación de la especialidad mecánica, bueno, es lógico que esté activada esta casilla de verificación para que las categorías de mecánica estén listas y estén listadas acá y la podamos seleccionar. La tabla de planificación que vamos a hacer hoy es de habitaciones y podemos dándole el scroll hasta llegar a la categoría Room, pero el Revit funciona como todos los programas de computación, como esto está organizado por orden alfabético, podemos darle a teclear la primera letra de la categoría que estamos buscando, en este caso R de Room, y Revit se para en la primera palabra que empieza con R. Y entonces llegamos a la Room, la seleccionamos y este cuadro de diálogo, tal y como lo estamos mirando ahora, nos está indicando que vamos a hacer una tabla de planificación de habitaciones. Por acá podemos indicarle cuál va a ser el nombre que va a tener la tabla, aunque eso lo podemos hacer en cualquier otro momento. Bien, damos un clic en el botón OK y aparece entonces este segundo cuadro de diálogo. Vamos a indicar cuáles son los parámetros que queremos que conformen esta tabla de planificación. Y por ejemplo, el área de las habitaciones es un parámetro importante que queremos saber el área de cada una de las habitaciones. Por eso lo seleccionamos y acá en este botón le decimos que agregar y lo que va a suceder es que va a desaparecer este parámetro de la columna de la izquierda para mostrarse en la derecha. Ahora, ¿qué otro parámetro también deseamos que conforme esta tabla? El nivel donde están ubicados los locales. Ya podemos darle un clic en el botón agregar o simplemente dos clics al parámetro que queremos que se agregue. También queremos saber el nombre de los locales, el número de los locales y el volumen de los locales. Considero que es suficiente con esta cantidad de parámetros, aunque por acá hay otros que podemos agregar. Bien, una vez agregados los parámetros acá, los podemos organizar para que la tabla muestre primero unos parámetros u otros. Y deseo que el parámetro nivel se coloque de primero como primera columna de la tabla. Así que la selecciono y por estos botones de acá le digo que mover arriba. Ahora la seguimos organizando. Queremos después que se muestre el número y podemos seleccionar entonces ese parámetro y decirle también que mover arriba. Ahora también podemos seleccionar varios parámetros al mismo tiempo con la tecla, Shift y decirle entonces a los parámetros seleccionados que se muevan hacia arriba o que se muevan hacia abajo. Bien, en
este caso es uno solo, es el área, así que lo selecciono a él solo y le digo que mover abajo. Entonces, deseo que la tabla esté organizada de esa manera. Según el orden que queramos darle a la tabla, entonces le decimos que aceptar. Y esta es la tabla de habitaciones. Cada una de estas columnas las podemos ajustar su ancho a conveniencia. Y bueno, lo que le comentaba del nombre de la tabla, pudimos haberlo determinado al momento de la creación de la tabla o en cualquier otro momento. Fíjense que damos un clic acá y ahí podemos ponerle, por ejemplo, relación de locales. Lo mismo podemos hacer con estos encabezados. O sea, si estamos trabajando para un cliente de habla española, bueno, lo lógico es que esta tabla entonces sustituyamos esos encabezados por textos en español. Aunque estos nombres los podemos cambiar también desde otra posición. Bien, las tablas, como siguen el mismo tratamiento de las vistas de Revit y tienen también una serie de propiedades. Esta parte de propiedades, ahora todo lo que está configurado acá, responde a la tabla. Ahí existen varias fichas y bueno, puedo acceder a ella en cualquier momento. Ahora, todas estas fichas que están acá son las mismas que están aquí. O sea, si quiero acceder a la ficha de apariencia, no tengo que estar viniendo a cada una de ellas. Puedo ir directamente a dar un clic en este botón de editar. En la ficha Sorting and Grouping, lo que podemos hacer aquí es organizar esta tabla. Organizar, ordenar. Fíjense que en la columna de los niveles, o sea, están los niveles 1, después los 2 y después regresan al 1. Bueno, no, o sea, quiero que la tabla esté organizada por niveles. Que muestre primero los locales del nivel 1 y después los del nivel 2. Para hacer eso, en la ficha Sorting and Grouping, organizar por, que dice aquí que hay ninguno, le voy a decir que organice por uno de estos parámetros. ¿Por cuál? Por el del nivel. Y le digo que lo organice o ascendente o descendente, o sea, de mayor a menor o de menor a mayor. Ahora, una precaución acá. Si yo quisiera organizar esta tabla por algún parámetro, los parámetros tienen que ser, o sea, tienen que estar contenidos ya en la tabla. Y esta tabla no puedo organizarla, digamos, por perímetro, porque el parámetro perímetro no pertenece a esta tabla ahora mismo. Entonces, hay que tener especial cuidado con eso. Bien, estamos entonces organizando por nivel. Cuando le digo que aceptar, fíjense que la tabla sigue esa organización. Primero muestra los locales del primer uno, y después los del 2, y después los del 3, y así sucesivamente. A futuro, cualquier local que agreguemos, ahora mismo digamos en el nivel 1, ya automáticamente la tabla se va a posicionar en los primeros lugares, ¿no?, de la tabla. Bien, regresamos a la ficha Sorting and Grouping y podemos continuar organizando la tabla por otros valores. O sea, primero organizamos por nivel y ahora queremos, digamos, que se organice por número. Pero aquí Revit sigue una jerarquización. Una vez que Revit organice la tabla por los niveles, entonces es que va a organizar por este parámetro que yo indique aquí. Y después entonces por cualquier otro que yo seleccione. Les digo que es aceptar. Y bueno, no hubo aquí una gran diferencia porque bueno, ya estaba ya organizado. Bien, ¿qué otra ficha hay acá en la tabla? Bueno, hablamos de sorting and grouping y formatting. Bueno, acá es donde vamos a decirle a cada una de estos parámetros y columnas, bueno, podemos, por ejemplo, según el parámetro que seleccionemos acá, podemos ponerle el encabezado, el nombre que queremos que tenga. También podemos decirle que se oriente horizontal o verticalmente y también entonces que siga una justificación que sea izquierda, centro o derecha. Podemos hacer eso mismo seleccionando varios parámetros al mismo tiempo y bueno, el nombre no, porque bueno, ahí estamos hablando de 3 parámetros a la vez, pero sí podemos decirle que su orientación sea horizontal o vertical y que estén alineados izquierda, centro o derecha, por ejemplo. Le digo que aceptar y bueno, y sí, eso fue lo que sucedió. O sea, se alinearon, además del encabezado, también
los datos del cuerpo de la tabla. Bien, ¿qué más hay en formatting? En el parámetro área. Fíjense acá, el área, bueno, el encabezado le voy a decir que se va a llamar área y digamos, yo quiero que me diga que la unidad de medida del área en esta tabla sea metros cuadrados. Bien, por el código aquí al 0,178. Logramos entonces este cuadrado de acá. Y bien, le decimos que aceptar. Y bueno, estamos cambiando los encabezados por una vía o por otra. También pudimos haberlo hecho directamente acá. Bien, ahora yo quiero que el área no me muestre estas unidades de medida de metros cuadrados acá en el cuerpo de la tabla, sino que esté indicada nada más que en el encabezado de la tabla. Bien, para hacer eso, bueno, ya hicimos el encabezado, ahora queremos quitar estos valores de acá. Y queremos también que los números aparezcan a la derecha de la columna. Bien, vamos a la ficha Formatting, seleccionamos el área y le decimos en la ficha Fill Format. Fíjense que este cuadro de diálogo que aparece ahora mismo, todo está aquí desmarcado, no lo podemos, o sea, no podemos hacer nada y eso depende de que esta casilla de verificación esté marcada o no. Entonces la desmarcamos y ya podemos acceder a las características de este cuadro de diálogo. Por ejemplo, acá unidades. Fíjense que esa es el área que está mostrando en la tabla, está en metros cuadrados, pero automáticamente podemos seleccionar cualquier otra unidad de medida. Si estuviéramos trabajando para un país de sistema imperial, bueno, pudiera entonces ser una de estas opciones. Pero bueno, metros cuadrados. Ahora, este rounding que está acá es para indicar los lugares decimales que queremos que se muestren los valores o también para redondear. Bien, vamos a dejarlo en 0 lugar después de la coma. Y este símbolo de unidad es para muestre en el cuerpo de la tabla la unidad de medida, metro cuadrado o no. Vamos a decirle que no. Entonces le decimos que OK. O sea, no queremos mostrar la unidad de medida acá en el cuerpo de la tabla. Y bueno, eso mismo podemos hacer también con el volumen. Ya seleccionamos el volumen, le decimos que esté alineado a la derecha y en el Fill Format le decimos que desmarcamos esta casilla de verificación, que sí que la unidad de medida sea metro cúbico, que no me muestre ningún lugar después de la coma y que el símbolo de la unidad que no se muestre. Le decimos que OK, vamos al momento al área y le decimos que se ubique también a la derecha y entonces el resultado va a ser, bueno, este que vamos a mostrar ahora. Fíjense que ahora le dijimos a estas dos columnas que muestre su información a la derecha de la columna y bueno, y sin lugares después de la coma. Acá en el volumen podemos decirle que al 0,179. El código aquí es para mostrar el metro cúbico acá. Bien, ¿qué más podemos hacer en la tabla de planificación? Bueno, acá en apariencia. Esta ficha de apariencia es para la apariencia que va a tener la tabla para futuro cuando la pongamos en un plan. Bien, este grid line que tiene una casilla de verificación y está marcada y eso es para mostrar o no las líneas estas que están acá en el cuerpo de la tabla. O sea, si desmarcamos esa casilla, esas líneas no se van a mostrar. Además, también podemos indicarle que esas líneas sean de un tipo o de otro. Podemos escoger uno de estos que están acá. El outline ese sería, bueno, las líneas, o sea, el borde de la tabla. Y podemos mostrarla o no. Igual, si activamos esa casilla de verificación, podemos también decidir qué tipo de línea queremos que esté por acá, por el borde de la tabla. Ahora, esta casilla de verificación que está acá, el blank row before data, si esa casilla está marcada y si la desmarcamos, lo que estamos indicando es que no exista una división entre el encabezado de la tabla y el cuerpo de la tabla. Ya podemos marcar o no esa casilla de verificación. Ahora, acá en la parte de texto, mostrar el título
sea, si desmarco la casilla, bueno, este título va a desaparecer. Si desmarco esta casilla de acá, entonces van a desaparecer los encabezados. Eso funciona para algunas tablas. Y bueno, el texto del título, bueno, estaremos hablando de esto a futuro. O sea, este texto de acá debe tener una altura mayor que este texto y también a su vez mayor que el texto del cuerpo de la tabla. Pero fíjense que ahora mismo aquí hay 2,5 milímetros de variedad nada más. O sea, no podemos diferenciar un texto de otro. Bueno, a futuro estaremos hablando de este tema. Pero bueno, por acá es por donde decidimos. Aquí habíamos desmarcado que mostrar entonces una línea en blanco entre el encabezado y el cuerpo de la tabla. Bien, en clases pasadas estuvimos hablando del comando por el teclado WT para ver todas las vistas que están abiertas y verlas entonces minimizadas. Eso desde una vista de tabla de planificación no se puede hacer. De hecho, le doy el teclado WT y bueno, lo que me hizo fue que entonces me sobreescribió aquí en volumen. O sea, eso no funciona. No importa donde tenga puesto el mouse, WT no va a funcionar. Para ver varias vistas al mismo tiempo tendría que restaurar esta vista y entonces desde cualquier otra vista sí le doy WT y entonces sí se van a mostrar las vistas en paralelo. Y de la metodología BIM estuvimos hablando que lo que hagamos en una vista se refleja en otra. Hago varias vistas abiertas. Lo que seleccione en una de ellas, ese elemento se va a iluminar en el resto de las vistas. Fíjense que ahora yo selecciono, por ejemplo, esta habitación y se va a iluminar en el área de diseño. O sea, pues seleccionamos entonces alguna habitación acá en la tabla y fíjense que si la vista está abierta se activa el elemento y o sea, muy fácil podemos acceder a cada uno de o al local que queramos en el momento que deseemos. Y habíamos hablado ya del tema cambiarle los nombres a las habitaciones. Podemos hacerlo por acá o también seleccionando la habitación y en sus propiedades indicar qué cosa es o desde acá, desde la tabla de planificación. Por ejemplo, esta habitación de acá es esta que está iluminada, entonces podemos desde aquí indicarle el número. Por ejemplo, o sea, el nombre, recepción, por ejemplo. Ya podemos hacerlo desde de varias maneras, ¿no? Eso lo habíamos hablado en la clase pasada. Ahora, ¿qué más podemos hacer con las tablas? Bien, este tema creo que es de gran importancia para inversionistas y contratistas porque así van a poder organizar y planificar mejor la obra en la que estén trabajando. Siempre que reciban los proyectos hechos ya en Revit. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, yo puedo saber, o sea, puedo calcular el área total de la obra y el volumen total de todos los locales que están colocados ahí. ¿Cómo hacerlo? Bien, en las propiedades de la tabla, vengo a la ficha Formatting y selecciono, digamos, el área y le digo que calcular total. Ahora, esto consta de dos pasos, no podemos fallar ahí. Hay dos pasos a ejecutar. Uno es seleccionar el elemento y marcar su casilla de verificación de cálculo total. Esto también podemos hacerlo, bueno, con todos los parámetros que queramos calcular el total. Ya, marcamos esta casilla de verificación para que se calcule el total tanto de área como de volumen. Bien, el resto consta de dos pasos. De hecho, le digo que aceptar y no sucedió absolutamente nada porque el segundo paso es que tenemos que venir a la ficha Sorting and Grouping y marcar la casilla de verificación gran total. Una vez marcada esta casilla de verificación, se activa esta lista desplegable y podemos seleccionar una de esas opciones. Particularmente me gusta utilizar mucho esta última. Y entonces, ahora cuando le diga que aceptar, fíjense que Revit automáticamente me suma las cantidades y me da acá abajo los totales. O sea, esta obra para inversionistas y contratistas dice que la cantidad de locales que están colocados ahí tienen esta área total y este volumen total. Ahora, también es importante para
estos profesionales de la construcción, contratistas e inversionistas, digamos que Revit nos dé los totales de área y de volumen, pero por nivel. Bien, ¿qué hacer en ese caso? Bien, vamos a la ficha Sorting and Grouping y estamos sorteando, o sea, organizando por nivel y vamos a activar esta casilla de verificación de encabezado. Le decimos que aceptar y fíjense que ya Revit empieza a crearme divisiones, digamos, físicas entre los diferentes niveles que tenemos ubicados ahí. Ahora, pero no me dio ahora el área total por cada nivel. Bien, regresamos a la ficha Sorting and Grouping y para eso tendremos que marcar la casilla de verificación esta de pie de página. Y entonces se activa esta lista desplegable y podemos seleccionar una de estas variantes. Bien, y si le decimos que aceptar, fíjense que ahora la tabla se organiza, sigue estando organizada y dividiendo los locales del nivel 1 de los locales del nivel 2 y ahora sí me muestra entonces los valores, o sea, los subtotales, digamos, ¿no? Por cada uno de los niveles. Regresamos a la ficha Sorting and Grouping, quizás queramos dejarle nada más que el pie de página y quitarle el encabezado. Bueno, podemos hacer eso. Ya eso es a gusto del consumidor. Y reitero, esto es un tema muy útil para contratistas e inversionistas para poder controlar bien la obra. En tablas de planificación que hagamos a futuro con equipos mecánicos y tuberías y conductos y demás, también podemos saber eso. Para que, digamos, cuando hagamos cierre parcial de obra o por nivel, sepamos entonces, digamos, qué cantidad de metros de tubería con su diámetro colocamos vamos a estar colocando por niveles. Así los cierres se hacen mucho más rápido. Ahora, muy importante, tener una precaución acá en Revit porque si yo borro en la tabla de planificación algún local, se va a borrar físicamente de acá. Eso hay que tener mucha precaución con borrar o no o alguna fila de estas. O sea, daría igual seleccionar acá esta habitación y borrarla acá en el área de diseño o seleccionando una habitación acá y si borramos alguna de estas filas, bueno, se va a borrar definitivamente. Bien, una vez hecha la tabla, también podemos ocultar algunas de las columnas que tengamos acá. Digamos, deseamos ocultar esta columna de nivel y para eso entonces seleccionamos la columna y acá entonces en uno de estos grupos, el grupo columna, hay varias opciones ahí. Podemos, bueno, borrarla o podemos también decirle que ocultarla. Bien, no voy a salvar. Fíjense que le dije que ocultar la columna de nivel, pero bueno, se mantiene entonces el encabezado colocado ahí. Y bueno, borrar una fila, tendríamos que ir, o sea, digamos, seleccionamos esta y entonces en el grupo row, fila, decirle que borrarla. Pero ojo con eso, lo que borremos acá en la tabla de planificación, cualquier tabla de planificación, se va a borrar ese elemento en el área de diseño. Mucho cuidado con eso. Otra manera también de ocultar columnas es desde la ficha Formatting. Fíjense que podemos seleccionar el parámetro que sea y decirle que, o sea, marcar esta casilla de verificación o no. Aquí estoy desmarcando, o sea, estoy diciendo que muestre esa columna en la tabla. Revit también nos permite filtrar las tablas, digamos, mostrar nada más que los locales, o sea, que muestre la tabla nada más que muestre los locales que están en el nivel 1. Bien, ¿cómo hacerlo? Vamos a la paleta de propiedades, a la ficha filtros y en la ficha filtros, bueno, filtrar por ninguno, despliego esta lista y selecciono el parámetro por el cual yo quiero filtrar. Reitero, para poder filtrar por un parámetro, bueno, tiene que estar incluido un parámetro acá. Y eso depende de la cantidad de elementos que conforman la columna. Bien, ahora mismo quiero filtrar por nivel. O sea, selecciono ese parámetro y fíjense que ahora entonces aparece acá una regla de filtrado. Despliego esta lista y por acá puedo seleccionar que sea, o sea, voy a filtrar por nivel
pero por cuáles niveles, los que sean iguales a o no iguales a, o por encima, por debajo, etcétera. O sea, seleccionamos una regla de filtrado, en este caso igual, y después entonces, bueno, ¿qué criterio de filtrado va a ser? Bueno, los que sean iguales al nivel 1, al nivel 2, al nivel 3. Pero fíjense que Revit está entendiendo que en este proyecto hay 3 niveles nada más, y ya me lo pone acá directamente, y no tengo necesidad de teclear el elemento que queremos igualar en este caso, ¿no? Y podemos trabajar trabajando un modelo de 6 niveles. Bueno, pues en esta lista aparecerían esa cantidad de niveles. Entonces selecciono, digamos, el nivel 1 y le digo que aceptar, y entonces la tabla ahora mismo se muestra ya filtrada y nada más que estaría mostrando los elementos que deseo. Puedo hacer lo mismo por los números, digamos, y entonces en el criterio, en la regla de filtrado, bueno, fíjense que ahora hay más reglas de criterios de filtrado porque, bueno, cambié el parámetro. Y aquí puedo escoger, por ejemplo, que sean los mayores que, o los que comiencen con, o, que no, o los mayores que, por ejemplo, y digamos, mayores que 205, por ejemplo. Entonces, no es igual mayor que a mayor e igual a. Aquí le estoy diciendo que sean los mayores igual que 205, o sea que el local 205 no lo va a incluir en la lista. Bien, tener precaución con eso. Reitero, este tema de filtrar las tablas de planificación o listas de materiales es muy útil para contratistas, inversionistas, jefes de brigada, etcétera, o sea, porque pueden llegar a tener un control muy exacto de el objeto de obra o de la obra en la que estén trabajando. Bien, voy a regresar a su tabla, a su estado original, o sea, voy a quitar los filtros y bueno, esta es la tabla de planificación ya organizada por niveles y con los subtotales de áreas y volúmenes de cada uno de los niveles. Bien, cierro la vista y les había comentado, las tablas de planificación son una vista más dentro de Revit y por lo tanto se ubican entonces en el navegador de proyecto bajo Schedule and Quantity. Fíjense que esta es la tabla que hemos estado haciendo. Para acceder a ella en cualquier momento, como mismo hemos hecho con otras vistas, dos clics en ella y se hace visible entonces. Bien, vamos a agregar ahora más locales en el área de diseño y veremos que la tabla entonces se va a actualizar en segundos. Digamos, vamos al nivel 3 y vamos a crear acá unos cuantos muros. Bien, crear locales entonces, ficha arquitectura, grupo Room and Areas, botón habitación. Vamos a colocar un local aquí. Le decimos que va a ser el 301, porque estamos en el nivel 3. Vamos a colocar entonces otro acá y otro acá. Bien, aquí creamos entonces un separador de habitaciones, de aquí a aquí, para dividir entonces estas dos habitaciones. Y bueno, accedemos a la tabla de planificación o relación de locales, que fue el nombre que le pusimos. Y fíjense que los locales agregados se agregan a la tabla de planificación, también entonces con sus áreas y volúmenes y con el subtotal, o sea, la sumatoria de locales por área y el volumen de todos esos locales que están en el nivel 3. Revit también nos permite agregar parámetros para aplicarle fórmulas. ¿Cómo hacerlo? Bueno, desde la paleta de propiedades accedemos al botón, al Field Format, y en esta parte de acá vamos a dar un clic en el botón Calculate Value. Aparece este cuadro de diálogo para colocarle un nombre al parámetro que vamos a crear. Y digamos que va a ser 20%.
Bien, aquí hay que tener muchísimo cuidado. Bien, en dependencia del parámetro que vayamos a obtener como resultado, entonces tendríamos que indicar a qué disciplina va a pertenecer. Si estamos hablando de aire acondicionado y quiero calcular, no sé, las toneladas de refrigeración, no puedo ir entonces a decirle que ese parámetro que voy a crear es de estructura o de tubería. Hay que tener mucho cuidado acá. Si fuera, no sé, de voltaje, entonces tendría que indicarle que su disciplina va a ser de electricidad. Aunque bueno, lo que vamos a calcular acá es el 20%, digamos, del área. Entonces el área es un parámetro común para todas las disciplinas. Así que lo dejamos en disciplina común. Ahora, ¿qué tipo de parámetro vamos a crear? Muchísimo cuidado también acá. Hay varias opciones acá y si estamos diciendo que queremos calcular a partir del área de cada habitación el 20% de esa área, entonces tendremos que seleccionar que el parámetro va a ser de área. Bien, en la parte de la fórmula entonces, aquí es donde podemos teclear los valores, pero tener especial cuidado si vamos a escribir el nombre tal cual, tenemos que escribirlo tal y como aparece especificado con el nombre de Revit. Otra opción entonces es un clic en este botón y aparecen una serie de valores ahí y seleccionamos entonces el parámetro que necesitamos. Por ejemplo, el área o el volumen. Fíjense que estos nombres son los reales de los parámetros, no los que editamos después en las tablas. Entonces seleccionamos el área, por ejemplo, y le decimos que OK. Y bueno, va a ser multiplicado por 1,2 para lograr entonces el 20% de estos valores de acá de área, de esta columna. Le decimos que OK, se agrega entonces ese valor acá, o sea, se agrega a la lista de parámetros, va a quedar como última columna, perfecto. Y le decimos entonces que aceptar y ahora mismo este nuevo valor que acabamos de crear, le pusimos de nombre 20%, entonces está multiplicando el área por, o sea, por el 20% de esa área, ¿no? Entonces logramos esos valores. Ahora, esta columna también la podemos editar y configurar para que, digamos, para ocultar estas unidades de medida y también para que los valores se coloquen acá a la derecha. Y bueno, también para que me dé los subtotales y el total general. Ya lo hemos hecho acá en la clase de hoy. Bueno, vamos a las paletas de propiedades, aunque otro camino también es seleccionar este parámetro y en el grupo parámetros damos un clic acá en este botón y le decimos que desmarcamos esta casilla de verificación, que sí, que la unidad de medida va a ser el metro cuadrado, lugares decimales, pueden ser, bueno, los que queramos, o podemos redondear al 10, bien, dos lugares decimales, digamos, que muestre el símbolo de la unidad, acá le decimos que no, y le decimos que OK, bien, aparecieron los dos decimales. Ahora, ¿qué otra cosa quiero hacer también acá? Bueno, colocarlo acá, o sea, alinearlo a la derecha. Bien, ¿cómo puedo hacer eso? Bien, puede ser también, habíamos hablado, podemos hacerlo desde la paleta de propiedades, pero también desde acá, desde el grupo apariencia. Damos un clic en este botón, alineado horizontal, desplegamos su lista y le decimos que vamos a ubicar esos valores a la derecha de la tabla. Bien, también entonces necesitamos ahora calcular los subtotales, puede ser también desde la paleta de propiedades, vamos a la ficha apariencia, clic en el botón editar, bueno, a la ficha formatting. Buscamos entonces el valor y le decimos que calcule el total. Le decimos que aceptar y ahí aparecen ya los valores. Reitero, Revit es un programa muy potente para el tema listado de materiales y de locales también. O sea, se pueden hacer muchas cosas, se pueden filtrar, se pueden agregar parámetros, se le pueden aplicar fórmulas. Incluso podemos agregar fórmulas condicionales para que Revit nos cambie de color las celdas que no cumplan con determinada condición. ¿Cómo hacerlo? Bien, vamos a la ficha Formatting, seleccionamos entonces el parámetro que queramos aplicarle una fórmula condicional y en el grupo, en el botón Conditional Format, damos un clic acá
aparece este cuadro de diálogo. Seleccionamos entonces cuál es el parámetro que queremos aplicarle esa condicional, digamos, a este que acabamos de crear, 20%. Ahora, aquí entonces aparece, digamos, como parecido a una regla de filtrado, ¿no? Digamos que queremos que para los valores de este parámetro mayores que 500, por ejemplo, que entonces esa celda se coloque en este color, digamos que en rojo. Le decimos que OK, bien, le decimos que OK acá también y clic en el botón aceptar. Y las celdas que están cumpliendo con esa condición entonces se colocan en rojo. Revit es un programa muy potente y con las tablas de planificación, bueno, lo acabamos de ver en la clase de hoy, es muy fuerte. Podemos hacer muchos cambios desde las tablas de locales hacia los locales. Recordar siempre que cualquier cosa que borremos acá se va a borrar entonces ese elemento del área de diseño. Vimos que podemos filtrar las tablas, que también podemos calcular subtotales, y esto, reitero, no solamente es para tablas de locales, es también para tablas de equipos, de conductos, de tubería, etcétera. Y bueno, también podemos crear nuevos parámetros y aplicarle estas condicionales para que entonces nos indique, y así gráficamente somos capaces de ver los locales que cumplen con determinada condición. Espero que la clase de hoy la haya sido de gran utilidad. Yo estoy seguro de que sí lo ha sido, tanto para proyectistas, para hacer sus listados de materiales, entregarlos al cliente y este entonces que lo entregue a suministradores, como para contratistas e inversionistas para tener un mayor control en las obras que estén ejecutando. Nos vemos y muchísimas gracias.